Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Habla el que sabe. Aquí nos encontramos en la entrevista con José Luis Sánchez González. Bienvenido, amigo, nuevamente aquí a tu casa, que es Televisora Jalisco, y con el gusto de saludarte y platicar largo y tendido de lo que andas haciendo ahora. Muchas gracias, Armando, por esta oportunidad. Es un placer dirigirme a tu auditorio y estamos a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. Eh, Hace unos meses atrás tuvimos el privilegio de que estuvieras aquí y pues relucimos tu trabajo porque lo estabas haciendo de cara a la gente, de pie a tierra, como dicen, trabajo de tierra 100%, y creo que ha rendido frutos, ha rendido frutos que ahora llegas, aparte de ser el líder moral y natural del Partido del Trabajo en Jalisco, ahora llegas como candidato a diputado federal por el Distrito 13 de nuestro estado. Un gusto, ¿no? El que puedas contender y que puedas representar a la gente. Un gusto y un honor también y de paso agradecer la valoración que tú tenías desde entonces en el sentido de que el aporte que estábamos haciendo para la construcción del partido y su posicionamiento era muy valioso y ahora como podemos observar se traduce en la oportunidad para que yo sea candidato a diputado federal y en la posibilidad para que el Partido del Trabajo pudiera lograr su registro en esta contienda electoral. Te comparto que nuestras experiencias derivadas del contacto con la gente en este recorrido en territorio que hemos realizado por todo el Distrito 13 han sido muy gratificantes. Es muy evidente y claro que la gente está deseosa de un cambio en Jalisco. El partido Movimiento Ciudadano, los naranjas, han decepcionado a la ciudadanía. En el pasado ciertamente lograron conquistar su confianza y tener su apoyo, pero en la medida en que se fueron desempeñando como malos gobernantes y de alguna forma traicionando las esperanzas y los sueños de los jaliscienses, pues han sido ahora ya objeto de rechazo. Es muy claro que ya no existe el entusiasmo que despertaron en el pasado. Ahora, por el contrario, hay hasta hostilidades en su contra y manifestaciones de rechazo y en algunas ocasiones de repudio, en contraste con lo que ocurre con nosotros, que la gente en su mayoría, no falta el pretito en el arroz tampoco, pero en su mayoría recibe con simpatía, con agrado, con alegría, con esperanza nuestro mensaje. Excelente, o sea que ese trabajo pie a tierra que estuviste taloneando y que estuviste sembrando, por así decirlo, lo ves traducido y cosechado en la candidatura y ves el desencanto, tú que andas casa por casa, ves el desencanto del actual gobierno. Así es. Lo que observo, entre otras cosas, es que hay una ansiedad de cambio. Nosotros hemos tenido la virtud de interpretar con cierta atingencia el sentimiento de insatisfacción y de rebeldía de la gente y el deseo de, digamos, comprometerse con un proyecto diferente al que representa Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano representa el endeudamiento, Movimiento Ciudadano representa las políticas recaudatorias de aumento de impuestos, de derechos. Movimiento Ciudadano significa las privatizaciones. Movimiento Ciudadano ahora se le identifica también por su estilo autoritario y antidemocrático de gobernar, que se expresa en muchas acciones que como gobierno han realizado, ¿no? En el hecho mismo de que el Palacio de Gobierno esté acordonado por vallas metálicas, pues ahí se simboliza el divorcio entre gobierno y pueblo. Muy bien, vimos, José Luis, en meses anteriores la fuerza del PT manifestada en algunos municipios específicamente y sobre todo en el interior del estado. Vimos un cúmulo, un mitin de muchísima gente, hablamos de miles de personas
en Puerto Vallarta y lo replicaron en Ciudad Guzmán y en otras ciudades importantes que nos generan o nos dan a ver la fuerza real que está acumulando el PT en el interior del estado. Platícanos un poquito de eso y qué interesante que pues que va creciendo como la espuma el partido, ¿no? Déjame compartirte, Armando, que en el marco de esta mega alianza, al PT le tocó encabezar 9 municipios en coalición. Es el PT el que encabeza, el que abandera estos 9 municipios, entre ellos Ciudad Guzmán, Juanacatlán y otros, ¿no? Sí. En estos 9 municipios hay posibilidades reales de ganar. Cuando menos en 7, por poner una cifra, un número, tenemos casi garantizado el triunfo, a la luz de la respuesta que están teniendo nuestros candidatos, los cuales son bien recibidos por la gente y en sus convocatorias tienen una respuesta masiva, lo cual nos habla ciertamente de fortaleza de su proyecto y de respaldo ciudadano a su aspiración. Entonces, estamos ante la posibilidad real de ganar 9 municipios, pero lo menos serían 7 de los que encabezamos en alianza. Vamos en 20 y tantos municipios solos, y ahí donde vamos solos, cuando menos en unos 5 o 6, tenemos posibilidades reales de triunfo. Eso significaría que si nuestros pronósticos y diagnósticos se hacen realidad, el PT se alzaría con la victoria de cuando menos 14 o 15 ayuntamientos en el estado de Jalisco. Aunado a ello, hay la posibilidad real de ganar 3 distritos locales. El 19, que encabeza Alejandro Barragán, el 13, en donde yo participo como candidato a diputado federal, pero en el que también interviene Leonardo Almaguer, también podemos ganarlo, y el 1, donde nuestro candidato es Sergio Martín, a nivel local. Y a nivel federal tenemos la posibilidad de ganar el 1 con Javier Guízar y el 13 conmigo. Es decir, el PT tendría una bancada de entrada de 3 diputados, y si conseguimos el registro serían 4 diputados locales, y hablando de los diputados federales, seguros 2 o con posibilidades reales de lograr victoria 2, pero en la lista plurinominal de diputados federales figura el compañero Gonzalo Gómez Alarcón, que ha sido el dirigente histórico del partido, justamente ocupa el lugar número 2 y por lo tanto tiene todas las posibilidades de ser diputado federal. Entonces, hablamos de que el PT tendrá una gran cosecha política derivada de la confianza que la gente nos está otorgando y de su afinidad e identificación con el proyecto que representamos nosotros, más a la izquierda, por supuesto. Tendríamos 3 diputados federales, 4 diputados locales y como 15 presidencias y alrededor de 80 a 100 regidores en el estado. Pues este sería un logro histórico para el PT de concretarse estos análisis que ustedes están haciendo en su partido, en el interior de su partido, y pues yo creo que sería el logro máximo del PT aquí en Jalisco, ¿no? en la historia del partido. Así es, creo que es una, digamos, resurrección del PT, un resurgimiento del PT con mucha fuerza, que lo coloca como un destacamento de vanguardia en la lucha por el cambio y la transformación, porque además el PT es identificado como una fuerza política con un ideario de izquierda. Digamos, ahí hay coincidencia en la mayoría de las opiniones. ¿Qué representa el PT? Una fuerza de izquierda, es más, la única izquierda electoral y política de este país. No, pues excelente, excelente. Qué mejor que esos pronósticos o esas estadísticas, esos análisis se concreten en una realidad en el próximo mes de junio, y pues estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Aquí en el estado de Jalisco, pues sería algo pues nunca antes visto. ¿Qué expectativa ves tú
con la mega alianza de los 5 partidos aquí en Jalisco para el aspecto o el espectro de la gubernatura? ¿Qué posibilidades se le ven a la candidata Claudia Delgadillo según el análisis que tiene el Partido del Trabajo? Claudia Delgadillo será gobernadora de Jalisco, no hay duda. Por un lado, el sentir de la gente, los vientos que soplan, las reacciones de simpatía y de apoyo, el hartazgo de la gente con Movimiento Ciudadano, la falta de empatía de Pablo Lemos, que no obstante sus desvaneos, como el de vestirse de huichol para a ver si empatizaba con los grupos indígenas, como el de y también sus actos un poco delirantes y declaraciones en el sentido de que fuerzas del exterior y chilangos van a venir a colonizar, a invadir a Jalisco y demás, ¿no? Ya casi habla hasta de marcianos, cuando lo que está ocurriendo en Jalisco es una insurrección cívica y política de los jaliscienses en pos de un cambio derivado del hartazgo con este gobierno que no supo estar a la altura de las expectativas que despertó en su momento. Entonces, Claudia Delgadillo será gobernadora, pero además las fuerzas que respaldan a Claudia, no lo olvidemos, son 3 nacionales, una muy poderosa, Morena, que gobierna la mayoría de los estados de la República y que en esta elección terminará de completar su hegemonía nacional, porque los estados que faltan, salvo 1 o 2, serán conquistados en esta elección. Y junto con esa fuerza importante, poderosa, está el PT, el Partido Verde, que hemos sido los aliados, digamos, históricos, más el PT todavía que el mismo Partido Verde, y luego a esta alianza se suman los 2 partidos locales, ¿no? Hagamos y Futuro. Entonces estamos hablando de 5 ejércitos, de 5 maquinarias que están desplegadas y que tienen incidencia en diversos sectores de la población. Es decir, Hagamos pues entre el mundo universitario, Futuro un sector de la clase media, media alta, ¿verdad? Y el resto de los partidos, particularmente Morena y PT, en los sectores populares. Entonces, esa mezcla, esa combinación va a dar por resultado toda una fuerza revolucionaria que va a remover los cimientos de ese Estado y va a provocar el advenimiento de un nuevo gobierno en Jalisco. Vamos a ganar la gubernatura, vamos a ganar con Claudia Delgadillo, vamos a ganar la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum, eso está más que cantado. Hay una distancia abismal entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Vamos a ganar la mayoría de los ayuntamientos del Estado, vamos a ganar la mayoría del Congreso. Es decir, se avecina un tsunami, se avecina una ola de cambio en Jalisco incontenible e imparable. Muy bien, para aclararle a los electores, en el caso de la boleta electoral para los diputados federales, que es tu caso, va a aparecer los 3 partidos que están en la Alianza Nacional. Tú como representante del PT, pero vas a aparecer en la boleta con los 3 partidos, ¿verdad? Así es. No, ahí no aparecen los partidos locales, estamos de acuerdo, ¿verdad? Digo, para que la gente le quede claro ese En punto. la elección federal solo aparecemos en la boleta el PT, Morena y Verde, únicamente. Y la gente puede votar por cualquiera de estos 3 partidos, o por uno de ellos, o por 2 de ellos. ¿Qué llamado hacemos nosotros? Correcto. Bueno, finalmente a que la gente vote como quiera, ¿no? Porque es una libertad y un derecho. Pero si en sus manos está y tienen disposición de hacerlo, hacemos un exhorto a la ciudadanía para que vote por el PT en todas las boletas. Por medio del PT se puede votar en la boleta para presidente por Claudia Sheinbaum, por medio del PT se puede votar en la boleta para gobernador por Claudia Delgadillo, por medio del PT se puede votar por mí para ser diputado federal, o por Leonardo Almaguer para ser diputado local, o por los candidatos a la presidencia municipales. Es decir,
votando por un solo partido se apoya a la alianza en su conjunto. Pero finalmente, bueno, pues es un derecho de la gente decidir la combinación o la selección que quiera hacer. ¿Cuál es la importancia de votar por PT o por Partido Verde? Preferentemente PT, diría yo. Claro. Porque votando por el PT se contribuye a que logre o retenga nacionalmente el registro como partido político y en el caso de Jalisco lo consiga finalmente. Porque votando por el PT se contribuye a la formación de la mayoría calificada, del plan C del que habla el presidente. Porque Morena mismo, con todos los votos que saque, hay limitaciones que la ley establece, candados que impiden que pueda lograr por sí sola la mayoría calificada. Para lograr la mayoría calificada o constitucional se requiere la alianza con las otras bancadas, hablemos del PT y del Verde, es decir, se requiere que haya diputados del Partido del Trabajo. Entonces, si pretendemos profundizar este proceso de cambio y de transformación, necesitamos tener mayoría calificada. Para tener mayoría calificada es necesario que el Partido del Trabajo logre una votación decorosa que le permita tener diputados que se sumen a la bancada de Morena o que sean aliados, mejor dicho, de Morena para lograr esa mayoría tan necesaria e indispensable para promover cambios constitucionales. Correctísimo. En la boleta, ahora en el caso del local, en el caso de Leonardo Almaguer, la boleta local, ahí van a aparecer los 5 partidos, si más no me equivoco, y los 5 partidos pueden ser votados a favor del diputado local del Distrito 13, ¿es correcto, verdad? Así es. En el caso de la elección estatal, ahí es mayor, digamos, la convergencia o la suma de fuerzas, ¿no? Porque se adhieren Futuro y Hagamos. Igual para la gobernatura, son los 5 partidos. Son los 5 partidos. Por eso yo decía que con la fuerza, el potencial de estos 5 partidos, el hartazgo de la gente y su espíritu de rebeldía, y aunado a todo eso, las propuestas de mayor bondad y justicia que está haciendo esta megalianza en relación con las que está planteando Movimiento Ciudadano, nos hablan de la posibilidad real de lograr la victoria. ¿Y a qué propuestas me refiero? Yo rescataría una de un montón que se tienen, que para mí es muy significativa, y la asocio con otra que la doctora Claudia Sheinbaum ha formulado a nivel nacional. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República de la Alianza PT Morena Verde, está proponiendo que a todos los niños en edad de preescolar, primaria o secundaria se les otorgue una beca para que se ayuden en sus estudios, ¿no? Claudia Delgadillo, por su parte, está promoviendo o proponiendo desayunos y comidas gratis en las escuelas para los niños de preescolar, primaria y secundaria. Eso quiere decir que es un paquete. Por un lado, una beca que económica, una beca económica, como la Benito Juárez, por así decirlo. Como la Benito Juárez. Económica que al final de cuentas ayuda a los padres para el sostenimiento de sus hijos, de sus educandos, sí. Y por el otro, el descargo que significa el que el Estado, el gobierno, sea el responsable de financiar los programas alimentarios en las escuelas para beneficio de la niñez, lo cual pone de relieve el carácter humanista de este movimiento, de esta revolución, porque los privilegiados en la lógica y en la política de la cuarta T son, por un lado, los niños y por otro lado, los ancianos, que son los sectores más vulnerables de la población. Los ancianos que ya nos dejaron su vida y la pusieron al servicio de la patria y que construyeron patria y revolución, y los niños que son el futuro de la sociedad. Perfecto. ¿Quiere decir esto traducido que vendrían nuevamente las escuelas de tiempo completo? Vendrían escuelas que tendrían un plus, un añadido, que son los alimentos para los niños, sin descartar que se contemple la posibilidad de las escuelas de tiempo completo. Correcto. Sí.
No, pues excelente noticia, ¿no? Es algo fundamental pues para el beneplácito de las familias, ¿no? Pero Mexicanas. déjame plantearte otros temas en donde la presencia de una mayoría parlamentaria o legislativa va a ser fundamental. El presidente envió un paquete de reformas al Congreso. El mismo todavía no se debate, en cualquier momento puede ocurrir. Y propone a Andrés Manuel, primero, que el salario mínimo aumente por encima de la tasa de inflación, lo cual me parece una propuesta Formidable, ¿no? bondadosa y justa. Bueno, esa propuesta que el presidente está haciendo y que beneficia a la clase trabajadora, nosotros la vamos a apoyar, yo la voy a apoyar desde el Congreso. También Andrés Manuel está proponiendo que la pensión jubilatoria ya no sea como ahora equivalente al 50% del salario que percibía el trabajador, es decir, que la pensión sea del 100% de ser posible, ¿verdad? Si un trabajador en activo ganaba 10,000 pesos, al jubilarse, que siga recibiendo esos 10,000 pesos más algunos incrementos que pudieran darse en el futuro. Nosotros vamos a apoyar esa propuesta para que la pensión jubilatoria sea remunerativa y garantice que la percepción que tenía el trabajador finalmente sea respetada. Luego, el Partido del Trabajo está proponiendo que se establezca en México el seguro de desempleo, para cuando un trabajador es despedido, en ese inter pueda tener el apoyo económico del Estado, en tanto encuentra una nueva oportunidad laboral. Y luego estamos proponiendo o coincidimos, compartimos y además defendemos la propuesta de que la semana laboral sea de 40 horas. No olvidemos que en los tiempos de la Revolución Mexicana, particularmente los hermanos Flores Magón, con aquel programa del Partido Liberal Mexicano, sí, reclamaban la semana de 48 horas. Y en ese entonces ese planteamiento era un planteamiento de avanzada revolucionario, por la sobreexplotación que se daba, claro, en aquella época. Sobre todo, ¿no?, las maquiladoras, ¿verdad? Sí, años. Y con los peones, en fin, ¿no? Los jornaleros. Jornaleros y demás. Bueno, desde ese entonces hasta ahora han transcurrido más de 113 años, 114 años. Y en ese periodo se han registrado grandes avances en la ciencia y en la técnica, y en la producción y en la productividad, de los cuales los beneficiarios han sido los empresarios, los principalmente. Y los trabajadores no han tenido mayor beneficio en lo que se refiere a una reducción de la jornada laboral. Por eso nos parece que tiene lógica y es justo impulsar la propuesta de semana laboral de 40 horas. En Estados Unidos y en Europa ya están discutiendo la semana laboral de 32 horas, ¿no? De 32 horas. Bueno, no nos vayamos hasta ese extremo. Creo que la propuesta de 40 horas tiene lógica y es una propuesta ecuánime que puede de alguna manera resolver, claro, un planteamiento justo. De hecho, en Japón creo que trabajan 36 horas, si más no me equivoco. Creo que hay 3 días que trabajan de 12 horas y los demás días de la semana los descansan. Entonces, pues es en beneficio de los trabajadores. Pues qué bueno que va en ese sentido. Ha causado mucha polémica el tema de la reforma de las pensiones. Te lo comento porque en la mañana me llovieron llamadas y preguntas X, Y y Z. Creo que el presidente en la mañana de hoy hizo algunas aclaraciones y algunas precisiones, pero la confusión cae en el tema de que los que están por pensionarse, no sé, a lo mejor de mi edad de 50 a 60 años y los que están de 60 a 65 años, en ese proceso se especulaba que el dinero de las cuentas del Afore o del fondo de pensiones iba a ser absorbido por el Estado y el Estado iba a decidir a quién y a quién no le daban. Esa era la duda que existía en muchos y fueron las preguntas precisas que me hicieron. Cosa que no tuve la oportunidad de poder responder. No sé si tú ya tengas algo con relación a esas dudas. Bueno, lo único que puedo yo asegurar es que la propuesta del presidente lo que busca es exactamente garantizarle
al trabajador que se pensiona, que se le va a otorgar la pensión a la que tiene derecho y que esta pensión además, repito, no mengüe el ingreso que está recibiendo ahora, sino por el contrario, lo garantice. Ellos, sobre todo la derecha, está hablando de que se van a expropiar, ¿no?, los recursos de los trabajadores y se va a hacer un manejo. Que las cuentas ahí inactivas van a ser absorbidas por el Estado y por ejemplo, en mi caso yo me pongo a pensar, yo ahorita no estoy cotizando directamente a la Afore porque soy empleado de gobierno, por lo tanto mi cuenta está inactiva, pero me está generando rendimientos. tienes un saldo ahí. Así es correcto. No hay de ninguna manera esa pretensión de despojar, Así es. arrebatarle, robarle al trabajador nada, sino más bien, Para que escuche la gente, sino ¿verdad? más bien de garantizarle al trabajador pensiones remunerativas, pensiones justas. Solo que la derecha, como siempre, deforma los planteamientos, los sataniza y luego trata de difundirlos y contagiar a la gente con esas interpretaciones perversas que hace de planteamientos que son justos y que son bondadosos para el trabajador. Perfecto, no, qué bueno que lo aclaras porque de hecho yo escuché que en la mañana el presidente hizo precisiones, no tuve la oportunidad de enterarme de cuáles son las precisiones que hizo, pero qué bueno que ahorita tú lo aclaras, que no va en el sentido de esa expropiación de los recursos de los trabajadores, ¿verdad? Que supuestamente pretendía el gobierno federal. Esa derecha siempre perversa, siempre negativista, siempre en la infamia y en la calumnia y en la difamación y en la guerra sucia. También dijo algo semejante en relación con la propuesta de construir vivienda masivamente y entregársela a los trabajadores. Le dio un sesgo totalmente equivocado, erróneo y perverso, diciendo que lo que se proponía en realidad es que quienes estuvieran alquilando una vivienda finalmente se quedarán con ella y despojando al legítimo Dueño. propietario y atentando contra la propiedad privada, cuando el planteamiento del presidente no era precisamente aplicable a quienes rentan ahora en cualquier vivienda, pues. ¿Verdad? El planteamiento del presidente en relación con las viviendas es de que se va a construir vivienda y esa vivienda se va a otorgar en renta y la renta no va a rebasar el 30% del salario y el pago de esa renta se va a acumular y al final de cuentas se va a abonar para quedarse con la casa el inquilino, pero con la casa que construye el gobierno, no con la casa que tiene un tercero. No ¿sí? Un propietario, por así decirlo. Un propietario, ¿no? Son en relación con todo un programa nacional de vivienda que va a construir el gobierno y el planteamiento tiene que ver con ese programa nacional de vivienda. Qué buen tema que tocas porque sabemos cuando se nombró la candidata Claudia Delgadillo, pues tú entraste en algunas actividades precisamente con la Comisión de Vivienda y con la Comisión del Trabajo, ¿verdad? ¿Cómo compaginas esa actividad ahora con tu candidatura? Mira, nosotros seguimos en relación estrecha con nuestra candidata a gobernadora, e independientemente de lo que va a suceder cuando ella asuma el gobierno, que finalmente dirá quiénes integran su gabinete, formemos parte de él o no algún representante de nuestra fuerza política, lo que sí vamos a hacer y tenemos interés en asegurar es que efectivamente este gobierno sí desarrolle un programa de vivienda social, un programa de vivienda popular, para ofrecerle techo a la gente que en este momento está desposeída, ¿no? Que no tiene ni un pedazo de patria y que no tiene casa. Porque el actual gobierno, el de Movimiento Ciudadano, con Enrique Alfaro al frente, no realizó programa alguno en materia de vivienda. O sea, no le importó finalmente la problemática habitacional que tienen los jaliscienses. ¿Verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que ser diferentes y asumir esta problemática y desarrollar políticas de solución a esta necesidad y de realización de este derecho constitucional. Ese tema es muy importante para los jaliscienses, yo insisto mucho en eso, porque la verdad no se hizo programa de vivienda
y efectivamente se hizo un poco a un lado a la gente el tema de que está colapsado pensiones del Estado, y los trabajadores que de una u otra forma forman parte del Estado están habidos de tener una vivienda de interés social, que anteriormente pensiones proporcionaba a los empleados. Ahora, pues eso lamentablemente desde los gobiernos de Acción Nacional pues desapareció ese entusiasmo, ese vigor de poder satisfacer una necesidad primaria de un empleado de gobierno. Ahora mucho menos para la sociedad en general, es inalcanzable, si no están cotizando para Infonavit, pues es imposible que el Estado de Jalisco les proporcione una posibilidad de vivienda, inclusive ni de terrenos, ¿verdad? Así es, así es. Antes incluso era una obligación del patrón garantizarle una vivienda a los trabajadores. ¿Ya? Ahora ni el patrón ni el gobierno, ¿no? Desgraciadamente, se sienten con la obligación, el compromiso de resolver esta necesidad tan ingente como es la de la vivienda. Por eso el que llegue un gobierno sensible, humanista, que ponga en el centro las necesidades de la gente y que haga realidad derechos que están plasmados en la Constitución, como es el de la vivienda, pues es una urgencia, ¿no? De ahí la importancia de apoyar este movimiento que busca cambiar las cosas en Jalisco. Quiero pensar que ya tienen ustedes estructurado un programa a futuro de vivienda, un programa de apoyo a los trabajadores, un programa de apoyo para el colapso de pensiones del Estado, ¿verdad? Quiero pensar que ya traen ustedes algo preparado, ¿no?, para resolver esos temas. No, incluso ahí ya en estudio, hasta donde yo tengo entendido, nuestra hoy candidata, mañana gobernadora, está muy interesada en revisar el tema del sistema de pensiones por los problemas críticos de que adolece, para hacer un replanteamiento en torno al mismo, que seguramente se va también a alinear con el planteamiento nacional que está formulando el propio presidente de la República. Perfecto, perfecto, José Luis. Pues muchas gracias por ese tipo de aclaraciones que nos haces y que el público se entere pues de la verdadera motivación que hay para que la gente reciba beneficios, ¿verdad? Sobre todo, que reciba las bondades de la famosa 4T. Por el contrario, Armando, pues yo, como siempre, agradecido por tu gentileza y esta oportunidad que nos brindas de entrar en comunicación con tus oyentes, con tu auditorio, con tus seguidores, ¿verdad? Y además abordar temas que para nosotros es muy importante aclararlos y además defenderlos, porque aspiramos a que estos temas y propuestas, nuestro programa de gobierno, finalmente sea abrazado por la gente. Y para que la gente se identifique y se comprometa con un programa, pues hay que explicarlo de la mejor manera para que se comprenda las bondades que tiene. Perfectísimo. Pues ahora vamos a platicar ya más adentro de tu campaña. Platícanos qué estás haciendo, a qué horas te levantas, a qué horas sales, cómo está tu itinerario de campaña en el Distrito 13. Si yo más no me equivoco con la redistritación que hicieron, esta famosa reestructuración, el Distrito 13 comprende la mayor parte del municipio de Tlaquepaque y parte del municipio de Guadalajara. ¿Estoy en lo correcto? Sí, comprende parte del municipio de Guadalajara. Déjame más o menos darte una idea del polígono. Perfecto. Que abarca. Es desde la calle 7 de Polanco. Muy bien. Hacia el periférico sur y abarca por un lado el Saus, que sería como uno de los extremos, hasta Cruz del Sur, y por el otro lado está Miravalle, y por Miravalle te vas hasta Lomas del 4, okay. Te sigues más allá del periférico y está contemplado el Cerro del 4, Santa María Tequepexpan, colindas con el Santa distrito Anita, 11, ¿verdad? El colindante es el distrito 11. Es por así el decirlo, distrito 8. En las juntas es parte del distrito 11, en ese lado. Las juntas es Tlaquepaque, yo creo que es el distrito 16. Okay. Son dos distritos en Tlaquepaque. Muy bien. El mío comprende como el 50% de Tlaquepaque. Correcto. Y el resto está en Guadalajara. Entonces, ambas secciones, digamos, o territorios, están integrados en lo que es el polígono del distrito
13 por el que yo participo. Perfecto. ¿Y cómo ves a la gente? ¿La gente qué dice? ¿La gente está a vida de un cambio? ¿Qué te platica la gente? ¿A qué horas empiezas tu itinerario de actividades y a qué horas terminas? Vemos que pues ahorita estás con nosotros y vienes de la Ciudad de México desde la mañana, Mira, ¿verdad? generalmente iniciamos muy temprano y empezamos por hacernos presentes en algún tianguis, proceder ahí a algunas entrevistas también con líderes de colonia, con dirigentes políticos. Más tarde seguimos en lo mismo, brigadas nuestras también se están desplazando simultáneamente por el territorio. Por las tardes asistimos a reuniones o a mítines abiertos o en recorridos casa por casa. Digamos, esa es la modalidad de la campaña que estamos realizando, algunos videos para llegar al mayor número de ciudadanos por la vía de las redes sociales, y nos aprestamos también a crear la estructura electoral. Ya se abrió el plazo para el registro de representantes generales y representantes de casilla. En realidad la campaña es breve, son 2 meses hablando de la elección local y son 3 en el caso de la Diputación Federal. Entonces, cuando menos acuerdas, ya estás en la fase final de la campaña y tienes que tener armada toda la estructura electoral, que es lo que nos ocupa ahora precisamente. Y en relación con tu pregunta de cómo vemos a la gente, pues te digo que son las reacciones, las manifestaciones son de simpatía, son de apoyo, de solidaridad en su mayoría. Hace unos momentos precisamente le preguntaba a algunos brigadistas que se desplazaron por la colonia Villaguerrero, que cómo habían sentido a la gente, ¿no? Que en un promedio de 10, cuántos consideraban que simpatizaban con nosotros y cuántos veían más cargados a Movimiento Ciudadano o al Frente Conservador del PAN y del PRI. Y casi todos nos dicen que la mayoría está a favor del cambio. Y son opiniones que les pedimos que nos den con toda objetividad. Y uno mismo cuando acompaña a brigadas lo percibe. Incluso hemos estado frente a frente, brigadas de Movimiento Ciudadano y de la Mega Alianza, y la verdad es que no hay punto de comparación en relación con las simpatías que se manifiestan en torno a uno y a otro proyecto. Nosotros siempre hemos tenido mejor acogida que la propuesta que ellos representan, ¿no? Perfecto. ¿Alguna zona que tú digas, esta zona es la más difícil para nosotros poder penetrar, poder hacer sinergia con la gente? Y una zona que digas, bueno, es más fácil que la gente se acople a nuestras propuestas. ¿Has notado también sí, eso? la zona del Cerro del Tesoro, sí, que es una zona más elitista, más rica, ¿verdad? Por así más de decirlo. clase media alta, esa es difícil para nosotros, hay que reconocerlo. Hay también toda una área atrás del ITESO, Okay. que también es complicada. Santa Anita tiene sus, digamos, bemoles y estratos ahí. Hay una parte popular y hay otra, digamos, más Clase media, adinerada, ¿no? Clase media. Entonces, y el resto del territorio prácticamente es popular, y donde tenemos pues una gran aceptación, esa es la zona de Polanco, de la colonia Echeverría, todo pues de Polanquito, de Patria, toda esa zona de la Guayabitos, en su mayoría hay simpatías por nuestro proyecto político. Excelente, excelente. ¿Qué viene a futuro para el Partido del Trabajo? ¿Qué viene a futuro para José Luis Sánchez, ahora que se aproxima la recta final del proceso electoral? Estamos prácticamente a una semana. Bueno, para el Partido del Trabajo, su registro y su consolidación como una fuerza política de vanguardia y de izquierda en Jalisco, su posicionamiento ya, digamos, definitivo, que lo coloca ya en la vía de ser una fuerza política de grandes ligas. Y para mí en lo particular, pues la oportunidad de estar en la más alta tribuna de la nación y desde ahí defender los intereses del pueblo y de la patria, ¿no? Creo que con la experiencia acumulada
Yo he sido 3 veces diputado, diputado federal, diputado local por Nayarit, diputado local por Jalisco. Y mi contacto con la lucha popular, mi ligación con el movimiento de masas, mi formación ideológica, me va a permitir tener un buen desempeño en la Cámara de Diputados defendiendo los postulados de este movimiento denominado Cuarta Transformación. Creo que conmigo la gente va a tener una garantía de que contará con un diputado federal del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Escucharon para que voten por el Partido del Trabajo, el Partido Rojo, ¿verdad? Así es. José Luis, la expectativa de margen de votación, ¿ustedes esperan que 5 o 10% de la votación para que logren su registro aquí en Jalisco? Necesitamos el 3% como mínimo. ¿Y cuál es la expectativa de ustedes? Para empezar, superar ese umbral, estaremos hablando de un 4 o 5% para tampoco no salirnos de la realidad. Sí. No es fácil resistir y de alguna manera sobrevivir a la hegemonía de Morena. Recordemos que Morena es una fuerza que se ha instalado en la República y que tiene un gran potencial ahora. Entonces, una fuerza como la del PT, que viene de la marginalidad y con escasos recursos, el lograr una votación del 4 o del 5% equivale al 20% en términos reales, ¿no? Porque es toda una hazaña posicionarse y conseguir que un segmento de la población respalde y se identifique y se comprometa con un proyecto más de izquierda. ¿Cómo se hace, José Luis? Es una de mis últimas preguntas. ¿Cómo se hace posible el trabajar sin presupuesto? Porque el partido aquí en Jalisco pues no tiene presupuesto porque no tiene registro, por obvias razones. ¿Cómo se hace el hacer un trabajo tan fuerte, tan duro y con una expectativa así de grande y que la gente ves que empieza a responder? ¿Cómo se logra esto sin recursos? Bueno, se ocupan ideales, valores, principios y mucho corazón. Eso te da la energía, la fuerza para salir a la calle y hablar con la gente y superar las limitaciones y carencias económicas, ¿no? Porque también hemos conocido y sabemos de fuerzas que tienen todo el dinero del mundo y que no obstante eso no conectan con la ciudadanía. Nosotros somos de alguna manera reconocidos ya por la gente como una fuerza consecuente, una fuerza leal, una fuerza firme, una fuerza comprometida, una fuerza revolucionaria y de izquierda. Y hay quienes simpatizan con ese proyecto y por lo tanto están dispuestos a respaldarlo. Hay un sector de la población que quiere que esta revolución no se extravíe, sino continúe por el camino de la izquierda. Y esa ciudadanía es la que nos va a apoyar, la que va a votar PT. Perfecto, perfectísimo. Una de mis últimas preguntas, ¿cómo van ustedes con la estructura electoral? ¿Ustedes se compaginan, se coordinan con los demás partidos? ¿Les toca un porcentaje para formar su estructura, específicamente en el Distrito 13? Nosotros, independientemente de que Morena tenga su propia estructura electoral, que la tiene, vamos a construir también nuestra propia estructura electoral. De tal manera que serán 2, 3 estructuras las que estarán vigilantes y defenderán la voluntad ciudadana. Entonces debe de estar confiada la ciudadanía de que su voto será cuidado y será respetado, porque de eso se van a encargar los representantes no solo de Morena, sino del PT y del Verde. Incluso vamos a coincidir como va a haber casilla única con la representación de Hagamos y con la representación de Futuro. Y va a ser un hecho inédito el que nosotros tengamos mayoría en las casillas prácticamente, porque Movimiento Ciudadano solo tendrá derecho a los representantes que le corresponde como partido político y nada más, pero acá los 5 partidos tenemos derecho a tener representación en la casilla. Excelente. La última vez que viniste te hice una pregunta y ahora te la vuelvo a preguntar con el tenor de saber específicamente de una persona, de mi amigo Javier Guizar, porque es mi amigo personal.
Javier se integró al Partido del Trabajo, te hice la pregunta en aquel tiempo, de la expectativa que se tenía de Javier Guízar después de tantísimos años de militar en el PRI, que entre al Partido del Trabajo. Ha venido a sumar, ha venido a aportar. ¿Qué ha venido a dejar Javier Guízar dentro del Partido del Trabajo? Bueno, te cuento, ayer en la Ciudad de México hablamos Javier Guízar y yo. Nos reunimos en el Hotel Estanza, tuvimos una charla larga y hablamos de nuestras respectivas experiencias en este proceso electoral. Y también del posicionamiento que tenemos, ¿no? A la luz de algunas encuestas que ya se han hecho. Él me mostró una encuesta que la tengo aquí en mi celular, en donde una empresa seria que hace estos estudios demoscópicos Sí. coloca a la coalición Morena PT Verde con su abanderado Javier Guízar en el Distrito 1 con 16 puntos arriba en relación con los otros candidatos. O sea, Guízar trae un margen amplio de ventaja y por lo tanto puede ganar la Diputación Federal. Lo vi optimista, lo vi confiado, pero pues decidido a seguirse aplicando para garantizar la victoria definitiva. Entonces, Javier Guízar, que es amigo tuyo y también mío, tiene todas las condiciones para obtener la victoria en ese distrito. Entonces, esto se traduce a que ha venido a aportar al Partido del Trabajo, obviamente. Así es, pues es un, digamos, personaje político conocido y reconocido, no obstante que sus orígenes y su carrera política fue en el PRI. La verdad es que Guízar nunca perdió su humanismo, su sensibilidad, su don de gentes y también su pensamiento progresista, y eso le facilitó el tránsito hacia nuestro movimiento, y nosotros pues estuvimos de acuerdo en acogerlo y en de alguna manera generar una oportunidad para que él de nueva cuenta reaparezca en la escena política estatal. Sobre todo que la mitad del distrito pues es de su amplio espectro porque él es nativo de esa zona, ¿verdad? Sí, son 23 municipios los que componen ese distrito y en toda esa geografía es ampliamente conocido, ¿no? Sí, yo creo que de los 23 en los 23 lo conocen y trabajo y más reconocimiento, pues yo creo que como en 18 municipios, ¿verdad? Sí, no, pues qué bueno que ha venido a aportar y algo más que quieras agregar, José Luis, antes de retirarnos porque prácticamente ya se nos acaba el tiempo, no sé, ¿quieres invitar a la ciudadanía que salga a votar? ¿Qué más quieres decirle a la gente que nos ve? Bueno, solo reiterar y dejar bien claro que el cambio viene y nadie lo detiene. Eso es una realidad inobjetable. Los vientos que soplan nos hablan de esa posibilidad real, pero además nosotros estamos contribuyendo también con todo el trabajo político que estamos desencadenando y con las propuestas programáticas que estamos formulando, las cuales responden a la problemática que tienen los jaliscienses y buscan contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. Y por otro lado decirle que es muy importante que votes PT en esta contienda, que fortalezcas el ala izquierda del movimiento de la Cuarta Transformación. Nosotros nos autoproclamamos la vanguardia ideológica de este proceso de cambio y de transformación, porque nosotros no solo queremos el cambio de gobierno, queremos el cambio de modelo económico y de régimen político, o sea, un cambio más de fondo, un cambio de orden estructural que permita que los trabajadores del campo y de la ciudad, del pueblo todo, pueda lograr mejores condiciones de vida y sobre todo abrir la posibilidad de que se convierta y sea el arquitecto de su propio destino. Nosotros somos convencidos de que los cambios los hacen los pueblos, como decía Salvador Allende, los cambios los hacen los trabajadores y nosotros junto con ellos pues estamos en este proceso para construir una patria nueva, en donde haya no solo presente sino también futuro. Excelente, excelente. Pues este fue su programa, Habla el que sabe, perdón, y la entrevista con José Luis Sánchez, dirigente del PT y candidato a diputado federal por el Distrito 13 aquí en Jalisco.
Nuevamente, muchas gracias por tu presencia, José Luis, y invitar a la gente a que salga a votar el día 2 de junio temprano, ¿verdad? Yo invito pues a los jaliscienses a que me brinden su confianza para ser su voz en el Congreso de la Unión, para desde la más alta tribuna de la patria defender los intereses y los derechos de los jaliscienses y de los mexicanos, así como la independencia y la soberanía nacional. Muchísimas gracias por tu presencia. Pues nos retiramos. Muchas gracias a todo el auditorio que estuvo presente. Saludos a todos.